Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, vamos a ubicarnos en Gálatas capítulo 2 y nos vamos a adentrar hacia el cierre de este capítulo, pero esta sección que viene hoy amerita mucho detalle y un análisis muy detenido, ¿no? Ya una de las primeras conclusiones importantes para el libro era que judaizar se trataba de imponer costumbres, ¿verdad?, y tradiciones básicamente de la escuela farisaica o el judaísmo farisaico, judaísmo rabínico. Muy bien, entonces para entender lo que dice el verso 17 al 21, que tiene como una especie de trabalenguas allí, un poco complejo, entonces hay que leer desde el 15 otra vez, para que entendamos todo lo que está diciendo allí. 2.15. Dice, voy a leer, aquí traje, pues yo hice la traducción directo del griego, aquí voy a leerla directo del griego, la hice yo esta tarde, y dice así: nosotros físicamente judíos, así dice literalmente, imis fisi judei, nosotros físicamente judíos y no pecadores de entre los gentiles, o sea que no andamos pecando como ellos, ¿verdad?, en los delitos que andan los gentiles, sabiendo que no será justificado hombre alguno a punta de obras de ley, sino por medio de la fidelidad del Mashiach Yehoshua, ¿cierto? Y, aquí hay que abrir otro paréntesis, sabiendo que nosotros, por Mashiach, fuimos fidelizados para que fuésemos justificados de la fidelidad de Yehoshua y no de obras de ley, porque de obras de ley no será justificada ninguna carne, hace un paréntesis allí, coma, ¿verdad? Si nosotros, al buscar ser justificados en Mashiach, somos hallados pecadores, o sea, gente sin mérito, ¿es entonces Mashiach diácono del pecado? Vamos a detenernos allí en esa pregunta que hace Pablo. ¿Por qué él pregunta eso? ¿Ya? Fíjense que aquí estamos teniendo una situación, una justificación por obras y una justificación por la gracia, ¿cierto? Si queremos comprobar eso, precisamente tenemos que ir al verso 21. ¿Qué dice el verso 21? No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Mashiach. Es correcto, ojo. Si por ley, si por medio de una ley, cualquiera que sea, fuese la justicia, entonces de gratis murió Mashiach. Entonces aquí el versículo 21, Nada, como de balde. claro, sí, de más, de gratis. ¿Compró la ley? Claro, exacto. ¿Para qué necesitas Mashiach si te puedes justificar por obras? Eso es lo que está diciendo. Entonces Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, como están haciendo otros, que la están desechando. ¿Te das cuenta? Entonces, están buscando el mérito. Claro, están buscando el mérito. Entonces, eso que acaba de decir es importante, porque dice, si nosotros al ser justificados en Mashiach, dice el versículo 17, ¿verdad?, somos hallados pecadores, ¿verdad? O sea, gente sin mérito. ¿Ah? Entonces la pregunta que se haría cualquiera de ellos, ¿verdad? No Pablo, no ningún creyente, sino ellos. ¿Qué preguntarían ellos, los que quieren justificarse por ley? Entonces ese Mashiach es diácono del pecado. ¿Ya? ¿Por qué diácono? La palabra diácono significa servidor, ¿cierto? No ministro. Eso no pega ahí. ¿Cuál fue el versículo que leíste? El 17. Al 17. Sí, porque ahí no es ministro, ahí dice diácono en griego. O sea, un servidor. Ahí no es ministro. Para que vayamos acomodando bien las palabras. Si nosotros al buscar ser justificados en Mashiach somos hallados pecadores, o sea, sin mérito, ¿es entonces Mashiach un servidor del pecado? O sea, alguien que reparte pecado. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Ya? Vamos a desarrollar la idea. Sí, se desarrolla. Ojo, estamos hablando de que diácono es alguien que reparte. Ajá. Entonces, si viene uno que trae su justicia según la ley, y dice, ok, tú me dices que ese Mashiach justifica, sí, ¿verdad? Sin obra, listo, dejo mis obras aquí de lado. Pues resulta que cuando tú te acercas a Mashiach, Mashiach te hace ver que tú eres pecador.
Entonces Pablo pregunta, ¿será que Él es el que reparte el pecado o es que tú vienes siendo pecador y no te habías dado cuenta? ¿Ya? Lo que pasa es que tú habías cubierto tu pecado con las obras de la ley y creías que eras inocente, pero estabas engañado. Esas obras que tú hacías no habían quitado de ti tu pecado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que si te estoy llevando, te estoy guiando a que te apartes por un momento de las obras o de esos méritos y te enfrentes solo a Mashiach, cara a cara con Él, ahí te vas a dar cuenta que eres pecador, ¿ya? Que no tienes mérito alguno. Pero no es porque Él te esté imputando pecado a ti, porque no es diácono del pecado, ¿ya? Él no está repartiendo pecado a la gente. Tú, como haciéndolos culpables. Para que pequen. Exacto. O para que pequen, o para entonces declararlos culpables y luego entonces sí redimirlos. Que es lo que algunos inclusive han pensado. Como que Dios dio la ley para que la gente pecara y luego entonces salvarlo. ¿Me explico? Es lo mismo. ¿Ya? Igualito está pasando aquí. Entonces Pablo dice, ojo, si yo te estoy dejando de lado las obras, los méritos que tú tenías en los que confiabas, ¿verdad? Y te pongo cara a cara con Mashiach, así como hemos hecho nosotros, Él te dice que eres pecador, pero no porque a Él le dé la gana decirte que eres pecador, es porque tú de plano eres pecador, ¿ya? Que tú no tienes méritos delante de Él. No es que Él te esté haciendo, oye, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador. No. Decir que, o sea, algunos se podía llegar a pensar entonces que la ley fue precisamente para acusarlos que son pecadores y luego justificar. Es que eso es lo que dicen algunos precisamente. Sí, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen algunos. Que la ley se introdujo para que abundase el pecado. Y cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Eso está en Romanos, una graciosa traducción, porque ahí no dice eso. Vamos a corregirlo enseguida en Romanos. Romanos capítulo 5. ¿Ya? Miren cómo dice allí. Cualquiera que lee eso dice, pero mira que aquí dice que la ley se introdujo para que abundase el pecado. O sea que la ley, como que Dios sí tuvo la intención de hacer a la gente pecar para entonces luego redimirlos. 5:20. ¿Me explico? Entonces eso da la sensación como si el hombre no fuera pecador de naturaleza. Como si el hombre no fuera pecador por naturaleza. Y de hecho es lo que pasa en Romanos capítulo 7. Yo no sabría lo que es robar si la ley no dijera no robarás. Mentiroso. Tú seguías robando. Que no sabías que se llamaba robo es otra cosa. ¿Me explico? ¿Ya? Yo no sabría que lo que es de pronto codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Mentira. Tú siempre de naturaleza has codiciado. La Torah lo que está diciendo es ponerle un nombre y darle una sentencia a eso. ¿Ya? Porque la concupiscencia está presente en la carne. Eso no se lo inventó Dios. Ese es el peligro. ¿Me explico? El pecado no se lo ha inventado Dios. El pecado está inherente en la naturaleza humana. Entonces mira lo que dice Romanos 5, 20. versículo 20. el 20, sí. Mira lo que dice esa traducción. ¿Qué dice? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la No, gracia. señor. Así no se debe traducir eso. La ley se introdujo para que dimensionase el pecado, para que estableciese el cálculo del pecado. ¿Cuánto es el daño que causó la transgresión de Adán? Que eso no se había computado. Por eso es que la ley reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Porque no se había computado el pecado y por lo tanto, ya lo repito, y por lo tanto no había establecido Dios la medida de la justicia para que alguno osara cumplir toda justicia. ¿Me explico? Entonces, por eso ningún patriarca ni ningún personaje antes de Moshe podía haber satisfecho la demanda de justicia de Dios, porque Dios no lo había dicho. Cuando Dios dio la Torá, dijo, esta es la cuenta de cobro que ustedes me deben a mí. ¿Ya? 613 mandamientos. Arranque, nada. Ninguno podía. ¿Por qué? Porque ya el pecado estaba implantado en nosotros.
Solo tenía que venir entonces alguien libre del pecado, ¿cierto? Para que pudiese cumplir toda justicia. Entonces repito, el 20 dice, pero la Torá se introdujo para que dimensionase, para que calculase el pecado. Solo para efectos de demostrar, Claro, no para más nada. no para más nada, no para implantar en el hombre la malicia. No para que multiplicar. No para multiplicarlo ni para implantar en el hombre la malicia, entonces de nuevas formas de pecado. Es decir, que el hombre sin ley, obviamente, como dice Romano, no es ni uno bueno. Es pecador. La ley entonces se puso no solamente para dimensionar, sino para demostrar la insuficiencia. Es correcto, claro. De las obras. Es la incapacidad de hacer méritos delante de No, Dios. no de las obras, sino de la incapacidad De humana. hacer, claro, de hacer Por méritos. eso cuando más, pero a mí me gusta una canción que decía Man Yesel la Torah, que ellos se celebren y se festejan que tienen Torah. Ningún otro pueblo, dice a lo largo del texto, le fue dado Torah. Sí, pero el problema es que Israel se ha equivocado y hasta este momento en Gálatas estaba pensando que sí se justificaba por las obras. ¿Me explico? Ese es el problema. Por eso es que más adelante el capítulo 3 pregunta a Pablo de una manera retórica, bueno, ¿y entonces para qué la ley? No, ¿Ya? no tenía sentido. Porque si no es para mérito, entonces ¿para qué? Fíjate tú. ¿Te das cuenta? O sea, no es para mérito, No es para No mérito. es para mí. es para que la ley. Ya, eso vamos a responder en su momento, no nos vamos a adelantar. ¿Ya? Por eso vamos en orden, para que veamos la lógica que estableció Pablo aquí. Entonces, de manera análoga, si Dios no dio la Torá para que abundase el pecado, porque de hecho ya el pecado existía, y ahí lo dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y no estaba dada la Torá. No estaba exacto. ¿Está claro? Porque él lo dice, pues, no habiendo Torá, había pecado en el mundo. O sea que la Torá no es la culpable del pecado. Así es. No Ni es el como, origen. ni es el origen. No es como algunos tratan de decir, pero es que si Dios prohibió, eso despierta la concupiscencia. No, mentira. Mentira. Eso es lo de Romanos 7. Claro. Si la de ley no dijera no codiciará. Yo no codiciara, yo no mentira. Esa es la mentira. Mentira. Pero esa traducción está bien hecha. No, No, es no, que es no. una conversación. La gente ha creído que es Pablo. el que Claro, está- ese es el No, problema. La experiencia de Pablo Esa con es la una ley. conversación que yo sé. Sí, pero es una ironía. Entonces, a eso hay que sumarle esta otra contradicción que hay que corregir. Váyase a Romanos capítulo 7, ¿verdad? Y corrija esta otra, ¿Qué? el 7.5. Fíjense ustedes esa horrorosa traducción que dice ahí. La primera era 5:20. Sí, ahora el 7.5, mira qué dice. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Imagínate tú. Con Vaya, la Torá, qué bárbaro. ¿cómo te parece? Dice, ¿De acuerdo? No se le da cuenta, hermana. ¿Cuántos años que pasó por ahí nunca se? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Bueno, explícame tú eso qué quiere decir. Y le cuento que yo he leído comentaristas, teólogos Y dicen que la Torah es así la como culpable. dice el texto lo interpretan. Claro. Y Y dicen que la Torah es la culpable del Y pecado. dicen que la Torah era. Es más, hay otras traducciones que dicen, ¿cómo es que dice? Las pasiones pecaminosas que eran despertadas por la ley. Eso está, creo que en el. Eso lo dicen cuatro. otras traducciones, dicen eso. Pero ¿sabes qué es lo correcto traducir allí? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran a pesar de la ley, obraban en nosotros. ¿Ya? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran a pesar de la ley, o sea que con todo y que Dios mandó mandamientos, nada, eso no se contenía. ¿Ya? Obraban en nosotros, ¿cierto? En nuestros miembros llevando fruto para muerte. Me gustaría que demostraras eso, por qué esa preposición no puede ser por, sino a pesar de. Claro. Con otro ejemplo, con otro Sí, uso que aquí tiene la en misma- Gálatas, ahí mismo está la misma preposición en Gálatas. Porque Miren, el caso en Ojo, que cuestión no es allí, arbitrario, pero- miren, vamos a ver en orden. La preposición en cuestión que está causando ese trauma en Romanos 7:5 es la preposición dia, en griego. Dia. El traductor, ignorando cualquier cantidad de problemas que se surgen de allí, ha puesto por la ley.
las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Y resulta que, curiosamente, aquí en Gálatas, precisamente estamos estudiando Gálatas, miren que aquí, Capítulo en el 2, 2, sí. ya les digo, sí, en el 4, 2.4 creo que es. ¿Qué dice ahí? Gálatas 4. 2.4. Dice, y esto, a pesar de los falsos. Ahí dice dia, ahí Ahí dice dice dia dia. en griego. ¿Da cuenta? No es invento mío, hermano. Ah, La partícula tiene ese sentido, ah, pero el traductor le conviene más colocar que la ley es la porque culpable. tiene un concepto preconcebido ya de que la ley es claro, negativa. no puede darse cuenta que la ley no es la culpable del pecado. ¿Ya? No se, puede darse cuenta. no se da cuenta el traductor. Porque ya hay una teología preconcebida. ¿cierto? Claro, ya ahí se nota. Porque fíjate tú, es la misma preposición en 2.4 y esto a pesar de, o sea que sí se puede. Ahora, ¿por qué nosotros no nos habíamos dado cuenta? Estoy seguro que nosotros leímos a eso. Claro, ¿Pero por qué? Porque teníamos un concepto que la ley era ¿qué? claro, la causante del pecado. Y negativa, Claro. totalmente opuesta. ¿Te das cuenta? Entonces no cuestionábamos nada. Claro. Entonces en Romanos 7.5 hay que corregirlo. Las pasiones pecaminosas que eran nosotros, a pesar de la ley, ¿de acuerdo? Obraban en nuestros miembros y dando fruto. Eso sí tiene coherencia. Claro, tiene sentido. Eran a pesar de En la el ley. 5.20, porque la Torah se introdujo para que dimensionase el pecado. Cuando el 5:20. pecado fue dimensionado, superabundó la gracia. ¿Ya? O sea que no solamente vino a pagar la deuda, sino a darnos vida eterna, porque dice, la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios, la vida eterna. Por eso, hiper abundó. ¿Te das cuenta? O sea, porque no solamente pagó nuestra deuda, porque eso hubiera sido una parte. Pero dice, Bueno, ya, y nos hubiera dejado morir biológicamente. para ¿no? dimensionar el pecado, Claro. Y cuando el pecado fue dimensionado, hiperabundó la gracia. Fíjate tú. hablar. Entonces, No es para que el pecado abundase. no, porque el pecado existe. El pecado es polimórfico, existe en todas sus Por expresiones. antonomasia. Claro, ya eso ya no puede ser más pecado del que es. ¿Me explico? El pecado es y punto. Entonces, ojo, estoy haciendo la comparación. Ya es claro que Dios no dio la Torah para que hubiese pecado, ni para multiplicar el pecado, ni para incentivar el pecado. De la misma manera, Dios no dio a Mashiach para que a nosotros Él nos declarara pecadores, ¿verdad? Ni nos permitiera ahora pecar, ¿ya? Porque es lo que mucha gente cree. Por eso es que dice, Mashiach no es un diácono del pecado, ni te está haciendo pecador, o sea, imputándote algo que tú no hayas hecho, ¿verdad? En primer lugar, sino que ya de plano todos somos pecadores, y tampoco te está dando licencia para que vayas a pecar. Sí, porque por eso en Romano dice, entonces pecaremos. ¿Pecaremos para que vengan bienes? No, es una locura. El que diga eso no ha entendido lo que hemos dicho. ¿Me explico? Pablo dice, entonces, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? Pues no. No, eso sería una lógica, ilógica, contrasentido. Entonces, Mashiach no te está quitando las obras para que tú ahora hagas lo que te dé la gana. Mashiach lo que está es desmontando el mérito de las obras para que tú puedas recibir su gracia. Eso es todo. Entonces, cuando tú quitas el mérito de tus obras, te das cuenta que eres pecador delante de Él. Pero mientras tengas el velo de tus obras puesto, no te vas a dar cuenta que eres pecador. Si estás incentivado, pues. Claro. ¿Está claro eso? Sí. Ahora sí se entiende por qué dice que Mashiach no es Pero diácono del pecado. En orden a la traducción literal allí anotada, no es fácil. Claro, no es fácil. No es fácil, y no solamente no es fácil, sino que nos metieron una idea que de alguna manera nos hizo preconcebir, Claro. que es lo que nos termina irritando Sí, a todos sí. para quitar ese velo y Sí, volver sí. a un texto más Claro, claro. más puro. La leche no adulterada, como dice la Escritura. Leche no adulterada. ¿Verdad? Estamos viendo entonces, ojo, si nosotros al buscar ser justificados en Mashiach somos hallados pecadores, entonces ¿es Mashiach diácono del pecado?
Entonces repito, ¿qué significa eso? Que ni Él te está diciendo ahora que tú eres pecador, ni te está dando licencia para pecar. O sea, no está repartiendo tarjetas como un diácono. Coge, ve y peca, coge, ve y peca. Aquí tienes la gracia para que peques. No. Licencia para pecar. Licencia para pecar. Nada, no se trata de eso. Ah, pero no me estás quitando las obras. No, yo no te estoy quitando las obras. Te estoy quitando el mérito con que tú confiabas en las obras, que es otra cosa distinta. Claro, que quiero que quites el mérito de las obras y pongas la confianza solo Es en mí. es correcto. Las obras las puedes seguir haciendo, pero no tratar de justificarse por obras. Por eso es que dice el versículo siguiente. ¿Qué dice el verso 18? De Gálatas. De Sí, Gálatas. 2.18 de Gálatas, sí. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Correcto. ¿De qué? ¿De qué? Ojo, ¿qué cosas están derribadas? Acabo de decirlo. Los méritos de las obras. Claro, los méritos de las Eso obras. está derribado, ¿cierto? Claro. ¿Está claro? Si yo vuelvo a levantar los méritos Si de las yo obras, vuelvo a levantar los méritos, entonces me hago transgresor. me hago transgresor. ¿De qué? De la ley de De la Mashiach que te dice que no hay obras que justifiquen al hombre. ¿Ya? Entonces vamos a anotar, porque eso nos va a servir para concatenar el verso siguiente. Shalom. Shalom. Ley de la gracia. Ley de la gracia, ¿qué dice? Por obras no será justificado nadie. Por obras no será justificado nadie. ¿Ya? Ojo. Ley de los méritos. Por obras se puede justificar a alguien. Por obras se puede obtener justificación. Ojo que esto nos va a permitir entender el otro verso que viene. Ley de la gracia, ojo. La ley de la gracia te dice lo que acabamos de mencionar. Por obras nadie será justificado. Eso lo dice la ley de la gracia. ¿Ya? Ojo. La ley del mérito te dice que por obras sí se puede hallar justificación. Entonces, si tú derribas esta ley, ¿ya? Del mérito, es porque estás accediendo a esta. Porque solamente hay dos formas de justificarse delante de Dios en teoría. Por gracia o por obras. ¿Está claro? O acepta que eres un pecador y que Él sea el que te impute la justicia a través de Mashiach, o desechas eso y te quedas tratando de ser bueno delante de Dios y cumpliendo todos sus mandamientos sin fallar, ¿cierto? Y no pecar nunca, cosa que queda de para arriba. ¿Dígame? Claro, la ley de los méritos significa que no puedes pecar en ningún Es momento. correcto, porque la ley del mérito dice que no puedes fallar, porque si fallas uno, violas todos. Y la ley de la gracia te está diciendo que no necesitas obras, necesitas reconocer que eres pecador y que Él te impute la justicia a través de Mashiach. Entonces Pablo dice, si las cosas que derribé, o sea, esto, la ley del mérito, yo las vuelvo a levantar, me hago transgresor a mí mismo. ¿De qué? De esta ley de la gracia. ¿Está claro? O sea que yo mismo me estoy echando la soga al cuello. Porque me estoy imponiendo una carga que ni yo ni mis padres dirían en Hechos de los 15, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles. Oye, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar eso. Entonces, ¿quién es tan ilógico de que le están dando algo gratis y no, yo no quiero gratis, yo me lo quiero ganar? Sabiendo que no vas a poder. Fíjate tú. Y esto nos concatena enseguida el capítulo 3, cuando Pablo se adelanta ya y habla de un pacto, de un testamento. Dice, oiga, les voy a hablar como humanos. Si yo soy un testador y yo de gratis le voy a dejar una herencia a alguien, ninguna persona en su sano juicio anula ese testamento, ni le añade, ni le invalida, ni nada. ¿Por qué? Porque lo conviene. Es algo que no te esperabas. Te están dando algo gratis. ¿Ya? Y es que si no lo recibes gratis, no lo puedes recibir por mérito, porque es que tú no vas a convencer al dueño de las cosas que te dé algo porque tú te lo mereces. ¿Ya? ¿Sí me explico? Es así de sencillo.
Y ese es el mejor ejemplo que tenemos. Repito, yo soy un testador, soy dueño de todas las cosas que están aquí. Y de mi puro afecto, de mi voluntad, yo decido, vea, ese que allá, que cuida allá afuera, dale esto. Esa persona ni por ahí. ¿Verdad? Lo que hizo, lo hizo normal, sin mérito, sin nada. Yo quiero de mí darle eso. Va esa persona a decirle, no, yo no lo quiero así de gratis, yo me lo quiero ganar. Pero si es que a mí no me da la gana de dártelo por mérito. Ya, no quiero. Si no es así, no te doy nada. Es mi voluntad. Es mi voluntad. O sea, o lo tomas o lo dejas. ¿Me explico? Pero si te vas a poner, o sea, mérito es una locura. ¿Quién hace eso? Nadie. Dios. Suicidio eso. Claro, es un suicidio espiritual y de vida eterna. Dios reveló su justicia, eso lo dice Romanos capítulo 3, versículo 21. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí acerca de la justicia? Pero en este tiempo fue revelada la justicia. Claro, pero ahora, aparte de la Torá, Testificada por la ley. claro, se ha manifestado la justicia de Dios. Claro. Romanos 3. Sí, 21. Testificada por la Torá y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fidelidad de Yehoshua HaMashiach. Ahí no dice en, sino la fidelidad de Yehoshua HaMashiach. Pero ahora parte de la ley, está más traducida. Claro, porque no es una cosa separada, no es una cosa distante, ¿verdad? Como que no tiene nada que ver. La justicia de Además, Dios por medio de la fidelidad de Yehoshua para todos los maminim, para todos los que han recibido la fidelidad por medio de él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ¿y qué más quieres? ¿Dónde el mérito? Y por eso termina diciendo Pablo en el verso 31. Luego entonces por la fidelidad estamos invalidando la Torá. En ninguna manera. ¿Quién ha dicho eso? ¿Te das cuenta? Que es la misma situación. Al contrario, estamos dándole el lugar adecuado a la Torá. Por eso dice confirmamos, en hebreo dice, en griego dice lo estamos dejando en su lugar. Y el 24 y el 26 dice ¿Ya? manifestar en este tiempo. Claro, fue su el tiempo, justicia. En el tiempo en cual, a partir de la, Claro, de la era mesiánica. De la era mesiánica. Entonces vivimos en una era La mesiánica. posteridad de los días. Y esto de en este tiempo significa el don, la administración, Claro. este tiempo que antes lo repite en cada texto Correcto. chiquitico lo dice. Es correcto. ¿Está claro entonces? ¿Confirmamos qué? La Torá. Ahí dice. Entonces, ¿Qué por la, sentido? ¿Qué confirma? o sea que la está dejando en su sitio para lo que fue dada. Ah, ya. Me explico. Se dejó en su lugar para que cumpla su función. Pero no para crear mérito para que la gente se salve por mérito. La Torá se dio para que sea santo. Eso para es que todo. camines conforme. Claro, porque está escrito, el hombre que haga estas cosas vivirá dentro de ellas. Ya. La Torá se dio, para poner al hermano ahorita, para que tú vivas aquí santa y piadosamente en esta tierra. Ya, hasta ahí. Pero no, Pero no lo para tenga como salvar, mérito. claro, Hace que la gente tiene esas cosas como mérito. claro, como para que tú entonces por mérito y tu esfuerzo, yo me logré y me conseguí la salvación. No, no te va a servir. No va a servir. Tienes que reconocer que es la justicia. Claro, tienes que reconocer que eres, por eso Yehoshua dijo, lo que es imposible para los hombres, salvarse, para Dios es posible. Pero los apóstoles le preguntaron, Señor, pero si ese rico no se salva, si los ricos no se salvan, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y le digo, lo que es imposible para los hombres, o sea, que es imposible salvarse por obras. Para Dios es posible. ¿Anula eso las obras? En ninguna manera. No. Dice No. aparte Jesús Al dijo, contrario, un fruto de la salvación. otra parte que Jesús dijo, que aún haciendo lo que se nos manda hacer, si es muy Seamos útil los que eso. somos. Así es. Así es. De hecho, después de que está hablando de las obras y eso, cuando cita a Abraham, cuando Abraham no había ni siquiera Claro, y ¿qué vemos Y que halló entonces- gracia? A Abraham no solo dio gracia, ¿cómo se pues si fuera una obra, entonces debería Dios la salvación a Abraham. Ya no sería gracia sin un salario. ¿Me explico? Entonces, ojo, si las cosas que derribé, o sea, esto es lo que está derribando, los méritos de las obras, no las obras, los méritos de las obras, ojo, Es la concepción mental Claro. y psicológica el de uso ellos. indebido de las obras. ¿Ya? Si esto yo es lo que estoy aboliendo, los méritos de las obras,
¿verdad? Y yo lo vuelvo a levantar, ¿ya? Entonces me estoy haciendo transgresor de la ley de la gracia. ¿Me explico? Me estoy haciendo transgresor de esta ley. Eso es lo que ustedes no se están dando cuenta. Y acuérdense que esto viene a raíz de lo que le estaba pasando a Pedro. Entonces él estaba volviendo otra vez a judaizar, o sea, a imponer leyes como méritos para poder ser salvo, para poder ser aceptado, para poder... no, estás violando la ley de la gracia. Transgresor me hago de la ley de la gracia. Ya. Resulta que tuve una anécdota, cuando el cura Hoyos se lanzó a la alcaldía, en la primera alcaldía, pues lógico, el Rebolo era una calle con huecos, sin pavimentación, sin alcantarilla, etcétera, etcétera. Cogió una fama, ese tipo lo divinizaron, Sí, claro. de alguna manera. Sí. Construyó ese barrio donde él vive en este momento. Y alguien discutió conmigo, ya, por él, ya. Sí. Porque yo le decía, porque él discutía, me trataba de mostrar las obras que el cura había hecho. Sí. Y le dije yo, no, es que ese es el deber de él. Claro. Como alcalde, ese es el deber de él y todos los que vengan a hacer eso. Claro. ¿Ya me entiendes? Sí. Ah, le estás quitando el mérito. Sí, entonces, exactamente. Entonces la gente cree que las obras son un mérito. Claro. Y es el deber ser. Es el deber ser. Es la Eso razón lo de que ser. a ti te compete. Eso no, porque las obras no son una competencia. Claro, ahí decía Rabban Yohanan Ben Zakkai, de las pocas cosas buenas que decía, si has estudiado mucha Torah, no lo tomas como un mérito, porque para eso fuiste creado. Claro. Imagínate tú. Siervo incompetente porque haces lo que te toca. Fíjate tú. Así lo dijo Rabban Yohanan Ben Zakkai. Pero hoy hay una gente que hace algo bueno y luego, Dios mío, bendito, Sí, parece sí. que se queda la divina no sé. Claro. Repito, si has estudiado mucha Torah, no lo tomes como un mérito, porque para eso fuiste creado. Siervo inútil. Imagínate. Hacer lo bueno no es elogio, es Claro, es obligación. obligación. Claro. ¿Está claro? Entonces, ojo, mire que el verso 18, que se ve como tan complejo y ahora se ve fácil. Leanlo. ¿El qué? 18. 2 Gálatas 2:18. Porque son las cosas que destruiste. Perdón, el siguiente, el 19 entonces. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Ajá. A ver, ¿de qué leyes estamos hablando? Las obras. Ojo, entonces, ojo, De la que ley, resulta de los que medios. allí la palabra ley no tiene artículo. ¿Ya? Entonces la lectura que deberíamos hacer es la siguiente. Porque yo, por medio de una ley, morí a una ley. Ojo. Porque yo, por medio de una ley, morí a una ley. ¿A cuál hemos muerto? A los mismos méritos. A los méritos de las obras. ¿Por medio de cuál ley? Es la ley de la gracia. ¿Está claro? Porque yo por la O ley. sea, ya dejo de reconocer los méritos de la ley. Claro. Y Ya, reconozco por una los ley. claro, Cualquiera que sea. claro. Y reconozco los méritos de la gracia. Y reconozco que es Mashiach. Sencillo. Sencillo. Porque yo por medio de una ley morí A otra por ley. la ley de la gracia. No. Porque yo, por medio de una ley. Voy a Ojo, escribirle porque es importante, por Ojo. favor. mire, en griego dice así. Voy a escribirlo en griego. Egogardia nomu nomo apetanon. Dice ahí. Hina teoseso. Seso. Cristo sinestafragma. Cristo sinestafrome. ¿Eso cómo se traduce? ¿Qué significa? Porque yo, repito, cópienlo. Porque yo por medio de una ley, De una ley X. entre paréntesis coloquen allí la de la gracia. Ojo, Por medio ¿ya? de una. Ley, o sea, la de la O sea, gracia. la de la entre gracia. paréntesis, o sea, la de la gracia. Ajá, coma, a una ley,
entre paréntesis, la de los méritos de las obras, A una sí, ley. a una ley, entre paréntesis, la de los méritos de las obras, coma, morí, No estoy muerto. morí. No, abajo. Ya voy a borrarlo aquí de todas maneras. Dime, Acá dice así, ¿qué dice? porque yo por la ley soy muerto a la ley, para vivir a Dios. Sí, pero ahí le están agregando el artículo. No tiene artículo. Y en griego ¿Cuál no tiene artículo? artículo, artículo definido. Igual. Por eso el la ley. Entonces todo el mundo cree que cuando dice la ley es la Torá. Ajá. Ahí debería ¿Ya? decir tu nomu, pero no está el tú. Claro. Entonces está dice, nomu. yo por medio de una ley, hombre, ¿de cuál estamos hablando? La de la gracia. ¿Me explico? Yo por medio, ¿Dónde cierro el paréntesis? Porque yo por medio de una ley abre paréntesis. abro paréntesis, O la sea, de la gracia, cierra cierra paréntesis, paréntesis. claro, coma, Coma, a una ley, la de los méritos. entre paréntesis ahora, la de los méritos de las obras, cierra paréntesis, coma, morí, Morir. punto y coma, Punto y coma. a fin de que viviese para Dios. Con Mashiach fui co-crucificado. ¿Cómo A fin escribir? de que Bueno, en el viviese. mismo texto. Porque yo, Ese es mejor. por medio de una ley, ¿verdad? Entonces, aquí la de la gracia que despoja los méritos de las obras, ¿verdad? Coma, a una ley morí. O sea, la que acabas de derribar, Sí. la de los méritos de las obras. La de los méritos de las obras, ¿verdad? Coma, morí, Morir. punto y coma, a fin de que viviese para Dios, Para Mashiach. sí, para Dios, con Mashiach, punto y coma. Entonces pueden colocar entre paréntesis. Eso significa que con Mashiach fui co-crucificado. Con Mashiach fui co-crucificado. O sea que con él morí en el madero. Con él crucifiqué mi pecado, cosa que no podían hacer las obras. Claro, las obras Ya, no quitan, porque ¿no? dice que él triunfó. Oiga, es importante eso. Claro, el decir que el aceptar la gracia es morir, aceptar que con él moriste. Claro. ¿Moriste a qué? Claro, y que Al él. pecado. Claro. Las obras no podían matar el pecado, Es correcto. no podía quitar la enfermedad. No podía quitar la enfermedad. Eso es. ¿Está claro? ¿Ah? Claro. Sí. Sencillo. Claro, por eso dice Romano, lo que era imposible para la ley, Claro, por la debilidad de la por la carne. debilidad de la carne, Ahora sí es posible a por través el de Espíritu. Mashiach. Sencillo, ¿no? por el Espíritu de Porque Mashiach. ahora vivo en la carne, lo vivo en la, Es correcto. O en la sea, fidelidad o en la en la fidelidad. Entonces viene el versículo siguiente. ¿Verdad? Dice el versículo. Perdón, Sí. ¿por qué él y no podemos decir porque yo por medio De la ley. la Torah No. no cabe allí? No, cabe allí. no, porque estamos hablando, repito, de lo que dije ahorita, la ley de la gracia versus la ley de los méritos de las obras. Son como dos enunciados o como dos Sí, principios. sí. Entonces no La que está hablando- acabas de- estamos hablando de Torah aquí. Dos principios, sí, ya Claro, está. estamos hablando de dos principios. El principio de la gracia te dice que por obras nadie será justificado. El principio de la ley te dice lo contrario, que por obras sí puedes obtener la justicia. Bueno, y aquí en el griego se ve la diferencia. Cuando escriben la palabra ley, primero escriben nomu y después escriben nomu. O sea, el mismo texto Está declinada de tiene manera. la palabra diferente. Sí, O sea, y la traducción la traducen igual. La ¿no? justicia de la gracia te dice Que por obras nadie será justificado. y la justicia De los méritos. ¿Lo dice? Es que lo estamos viendo aquí. No, pero ya esa es justicia que dice que de los méritos ya está impuesta por ellos. Obvio. Pero la primera sí. No, obvio. Eso estamos Sí, hablando. porque parece que la una, si la dejamos como si cada una tuviera... No. Estamos hablando que la única ley de la que habla la Torah inclusive es la gracia. La única. La ley. única de la que habla la Torah es la ley de la Pero es gracia. la pregunta, ¿dónde la Torah Ya. habla de la ley de la gracia? Oye, está diciendo, porque eso Pablo lo responde ahí en Gálatas más adelante. ¿Sabe dónde lo dice? Que solo el justificado por mi fidelidad vivirá. Claro, ahí. Ya, ahí respondió eso. ¿Te das cuenta?
Solo el justificado por mi fidelidad vivirá. O sea que no hay Pero otra ese- justicia por obras. Ese texto uno quisiera encontrarlo en la Torah y en esa forma literal, si es por Pablo, no aparece. Sí, Entonces, sí. Es que así es que dice Habacuc. Habacuc. Sí. cuando hablo de la Torah hablo del Pentateuco. No, pero No, es yo que sé, no. cuando hablamos de la Torah hablamos de todo el Entonces Antiguo, el Antiguo hablemos, Testamento. hablemos en un texto, en toda la escritura. Sí, porque sí, si sí. es No, por cuando eso- yo digo Torah, Ok. no me ok. refiero solo al Pentateuco. Ok. Ojo, Pero Torah, Sí. Eso vale aclararlo Sí, porque sí, sí, muchos sí. audioscuchas. Torah Sí. es todo todo la escritura. no, Habacuc lo dice, Habacuc 2.3 y tanto que anuncia, te contaré una hora que no habrás de creer, Claro, después te lo reclamo es más adelante. correcto, así es. Eric, pero también puede decirlo de una manera diferente, como dice el Señor en Génesis, el alma que pecare morirá. Sí, pero aquí estamos hablando de la justificación. Por eso, pero al decirte que el alma que pecare morirá, te está diciendo que como todos somos pecadores y nadie va a Pero ver. eso está en Ezequiel, el profeta. No está en la Torah como tal. ¿Sí ves? Cuando dicen- Pero mira, Si yo fuera saduceo, sería la pregunta. Ajá. Si yo fuera saduceo te diría, o preguntaría, bueno, dime dónde dice la Torah eso. Entonces, la respuesta podría ser, por ejemplo, Deuteronomio, si que seamos un poco cositeros, ¿no? Profeta como yo entre tus hermanos te levantará el Señor tu Dios, a él oiré, y el que no escuche las palabras del profeta, yo pondré mi rostro contra esa persona y será cortada en su pueblo. Está listo. Ya, te das cuenta. Ya. Entonces, él es el profeta, entonces si el que no lo escucha está cortado. Ahí no vale obra. Ahí no vale ahora. ¿Te das cuenta? Esa El sería una requisito, forma Eso es cortante. de responder con la Torah. El requisito, bueno, añade a las la horas. pregunta es quién es entonces Sí. el profeta. Claro, entonces ahí te digo, Juan, a quien todo el mundo reconoció como ungido de Dios, ¿verdad? Este es el Cordero, este es el que había de venir, este es el Mashiach, ¿ya? ¿Cuál es el atalaya? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no escuchas al que Dios designó, tus obras no valen ni 5. Y eso es lo que Pablo trata en Gálatas. Eso es lo que Pablo trata en Gálatas. Si tú no escuchas, está bien, las obras están ahí, pero acuérdate que la Torah no es solo obras, es también Jukim. No solo Mishpatim, sino Jukim. Procedimiento. Claro, hay procedimientos, pero hay promesas. Y si tú no estás sintonizado con la promesa, de las cuales la mayor es Mashiach, tus Mishpatim, tus obras no sirven. No te sirven para nada. Esa es la urgencia que está hablando Pablo aquí. Pero si tú estabas creyendo que con Mishpatim ibas a alcanzar las promesas de Dios, por mérito, nada, estás equivocado. Eso es la síntesis de todo eso. Dice que ellos creían que los Mishpatim eran el camino para, Claro. para Juquín. Para alcanzar las promesas y la salvación y la vida eterna. Y Una pregunta. Eso es por gracia, Y hermano. todavía lo creen. Y todavía lo creen. Una pregunta. Ujú, Hablando del Jukim y del Mishpatim, ujú. siempre me acuerdo de un texto de Romanos 8.2. Ujú. Romanos 8.2. Porque la ley del Espíritu de vida Ajá. en Mashiach me ha librado de la ley del Espíritu, de la ley del pecado, pecado. y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es sinónimo de la ley de los méritos. Pudiera ser, sí. Claro que sí. Sí, porque Aunque no te puede da- tratarse de otra cosa, pero porque ahí te está... Bueno, eso viene una discusión de Romanos 7, ¿no? Y en Romanos 7 está hablando de otra cosa un poco distinta, porque está hablando de aquellos que querían licencia para pecar. Porque no, yo el que peca es mi cuerpo, no yo. No es mi espíritu, que no sé qué. Ya, entonces es un poco distinto. Entonces por eso Pablo dice, no, si ese fuera el caso, que tú tienes una ley en tus miembros, por eso lo dice antes en el 7, es que yo tengo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva al pecado. Bueno, de esa ley nos ha librado Mashiach, o sea que ahora no tienes excusa para pecar. De esa ley que es la ley, claro, de esa ley que es la ley de la De la muerte. concupiscencia, sí, de la La ley de la concupiscencia y de la tendencia al pecado. Te quieres refugiar, bueno, esa la mató Mashiach, te lo digo yo. O sea que ahora los que Y el andamos en espíritu de el vida, el Ruach, el espíritu ese es la ley que da el Ruach. Claro, dice, para que ahora la justicia de la Torah se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a Ruach. Por eso que dice en Galatas 5, habla las horas de la carne y las horas del Claro, espíritu. claro, Contra total. tales cosas, contra tales cosas dice no hay ley, no hay límite. O sea, no hay límite. Ya. Volvemos a la pregunta, es ¿para qué está la Torah entonces? Es correcto, ya yo lo dije ahorita. Primero, para que seas santo porque yo soy santo, dice el Señor. Ya. Segundo, como dice ahí Pablo, el hombre que haga estas cosas vivirá dentro de ellas.
es lo que te compete hacer. En Efesios te dice, estas son las obras que Dios dispuso de antemano para que anduviesen en ellos los creyentes. Sencillo. O sea que si tú eres salvo ahora por gracia, Dios te dice, bueno, este es el modo de vida. Este es el modo de vida. Esto es lo que tienes que hacer. Y no crees que, o sea, es que nadie va a creer hoy que es un mérito. ¿Me explico? Por eso nosotros nos gozamos los mandamientos como lo hacían los antiguos. El rey David decía, ¿cómo amo tu ley? Y todo eso. Porque él no estaba pensando en una película de acumulación de méritos. Él lo hacía porque era su deleite, porque encontraba sabiduría, Uy, encontraba... este año hice 165, Claro. otro año voy a... No andaba en esa carrera, me explico. Pero no es fácil, hermano. Él se gozaba en los mandamientos. No es fácil, hay que repetirlo. Yo pienso que hay que volverla a desmenuzar. No es fácil. No es fácil por la actitud preconcebida. Claro. Para los que oigan, ¿verdad? Claro, Bueno, sí. en mi caso particular, yo creo que quisiera digerirla más. Sí, mira, por eso es importante que establecí y veníamos hablando, ¿verdad? Que hay dos leyes aquí detrás de todo esto funcionando. Dos leyes están funcionando aquí y las vimos en Romanos, ¿no? Ojo, la fe no invalida la Torá, antes por el contrario la deja en su lugar. O sea que hay dos cosas. Si quisiéramos comprobar un poco más acerca de la existencia de dos justicias que son diferentes o que sirven para diferentes cosas, hay que ir a Romanos capítulo 10. Por ejemplo, en Romanos 10 Pablo te habla de dos justicias, ¿no? Dice, hay una justicia que es por la ley. ¿Qué dice el verso 5? 10:5 de Romanos. La ley que es la justicia que es por la ley dice. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así: Ajá. el hombre que haga estas cosas vivirá en ellas. Dentro de ellas, o sea, ahí. Ya. Ya, hasta ahí. No tiene injerencia en la vida eterna. No tiene para nada. ¿Ya? Vivirá. Dentro de ellas. O sea, ahí tú tienes que vivir ahí, dentro de ellas. Haciendo estas cosas te vas a ir acostumbrando y vas a estar en ellas. Ah, bien. Gálatas también cita este pasaje. Sí, fue que sí, lo sí. cita. Y ahora que dice el 6, pero la justicia, Por la fidelidad. que es por la fidelidad, te das cuenta que hay dos justicias. Y también lo dice Moisés. Claro, y lo dice Moisés, ¿Por qué lo dice otro? ¿ya? Ojo que son dos justicias distintas, ¿ah? Una es de la ley para que vivas dentro de ella, y otro para vida eterna. para vida Una eterna, justicia para vida eterna. para vida eterna. Pero si siempre has hablado que la Torah es para vivir dentro de ella y tú dices que no se puede vivir dentro de ella, induce a... No. Es una línea ahí toda... No, yo no he dicho que no se pueda vivir dentro de ella. No, estamos diciendo que si vive dentro de ella, vive dentro de la ley, Ajá. de los méritos, y no es de la ley dentro de los No, méritos. no es de los méritos, es que estoy diciendo que lo que estamos aboliendo, Pablo, pues yo no, ni siquiera yo, Pablo lo que está aboliendo es creer que las obras tienen mérito. Esa es la discusión. La discusión es el No, eso concepto. está claro, eso Bueno, lo tenemos entonces, claro. ¿para qué la Torah? Para que vivas ahí, eso es lo que te toca hacer, sin mérito ni nada, sin afán, sin carrera, sin miedo. Disfruta los mandamientos. Para que te vaya bien. Que te vaya La bien. promesa que tiene eso es que te Que vaya te vaya bien. bien. Está claro, es que se Eso no, te discusión. hace, eso no hace lo que, Todo, lo que quiere decir. En esa orden de ideas yo solo tengo costumbre. Bueno, Pero lo que quiere decir, pero más de eso no te podía dar las obras de la ley. Correcto. La vida eterna. Claro, entonces si estás hablando de vida eterna, bueno, hay una justicia que es por la fidelidad de Dios que dice así, ¿verdad? No digas en tu corazón quién subirá al cielo, porque ya Mashiach bajó de allá. Ni diga quién descenderá al abismo, porque ya Mashiach resucitó entre los muertos. ¿Qué dice la Escritura? Acercada está a ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la hagas. Y esta es la palabra de fidelidad que predicamos, que si confesares con tu boca Yehoshua es Hashem, y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. ¿Ya? O sea, que no es por obras, ¿te das cuenta? Es porque la fidelidad te llenó y te visitó. Es otra cosa, es lo que hablamos en la parashá de Hazino, ¿se acuerdan? La roca, la fidelidad. Dios es la fidelidad. Esta es la palabra de la fidelidad, esta es la palabra de Dios. Para la vida eterna, ojo. ¿Ya? Entonces, estamos hablando que en Gálatas están activas o en discusión estos dos principios. Una ley de méritos por obras y los méritos de la gracia de Dios, de la fidelidad de Dios. ¿Ya? Es que si acabas de leer un pasaje que está en Deuteronomio, que Pablo está citando y está en Deuteronomio. Claro. Si nos vamos a, como ahorita preguntaba, no, que yo quiero saber si está En la Torá. en Pentateuco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, lo que yo estoy viendo con ese pasaje, esa lectura que está tomando el apóstol Pablo,
es sencillamente que las obras de la Torah no se separan de la justicia que es por la fidelidad de Mashiach. Es correcto. Ya me explico. Claro. No se separan. No se separan Ya, ni son entonces, opuestas. el hombre es lo que ha querido separar la justicia de la fidelidad por medio de Mashiach y se ha quedado Para con gloriarse para del gloriarse mérito él de las mismo. obras. Y es que no tiene ni mérito alguno porque igual está haciendo algo que Dios inventó. Mérito fuera que él se hubiera ideado un modo de vida que le hubiera agradado o impresionado a Dios. Pero es que ni siquiera se inventó. Claro, el cuyo sabio fue Dios. Dios fue el que diseñó todo. Entonces, ¿de qué se va Tú a vas Te va a usufructuar de lo que Dios inventó. Lo inventaban ellos, hermano. Los 613 mandamientos tú lo inventaste. Claro, no se lo inventó el Tú hombre. te sentaste a pensar que lo justo es esto y esto y esto. ¿Está claro? Fíjate tú. Ojo, fíjense ustedes, importante. Así que repito, en Gálatas venimos hablando de una ley de la fidelidad que te está diciendo, oye, tienes que reconocer que eres pecador y que Dios es el que justifica por su fidelidad, por su gracia al pecador. Y hay una ley de méritos de obras que se han inventado estos fariseos por ahí, que para ganarte tu aceptación, entonces tienes que hacer obras que hagan méritos para que tú puedas ser aceptado o ser salvo. Y eso es una herejía. ¿Ya? La única justicia para la vida eterna de la que habla la Torah y los profetas es la fidelidad de Dios. La que da la fidelidad de Dios gratuitamente. ¿Ya? Entonces, si esas cosas que yo he derribado, o sea, los méritos de las obras, yo los vuelvo a levantar, transgresor me estoy haciendo de la ley de la gracia, o sea, de la Torah. ¿Me explico? Porque la Torah habló de esa gracia. Entonces, si yo vuelvo a levantar los méritos de las obras, estoy derribando la gracia. Claro, porque van juntas. Claro, ¿me explico? ¿Cómo es que te vas a quedar en las obras Y a desechar la gracia? Por eso que termina diciendo, no desecho la gracia de Dios. El 21 termina con una sentencia fabulosa. No desecho pues la gracia de Dios. ¿Ya? Pero vamos a seguir leyendo. Mira lo que dice el 20, ¿no? El 20 dice, si vivo, ojo, si vivo, ya no soy yo, sino que en mí vive Mashiach. Y lo que ahora vivo en la carne, en fidelidad lo vivo. La del Hijo de Dios, ojo, la del Hijo de Dios, que me ama y se dio a sí mismo en lugar de mí. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que ahora vivo en mi carne, o sea, enfrentando mi pecado, mi debilidad, lo vivo en la fidelidad de Él. Que Él es el que me ayuda y me fortalece. Él fue el que murió por mí. Y por ese sacrificio en el madero es que yo tengo asegurada la victoria sobre mi pecado. Aleluya. La cura de nuestra llaga está en Él. ¿Cierto? Él lo dice en Isaías. Por su llaga fuimos curados. Ahí lo dice. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su justicia justificará mi siervo a los muchos. Estamos citando Isaías 53. ¿Ya? ¿Qué más quieres? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Por descarte, por default, que si no es por su llaga, que si no es por su justicia, tú no eres ni sano ni justo. Por default. ¿Está claro? Si dice la Torah, el profeta, que por su llaga hubo sanidad para nosotros y por su justicia justificó a los muchos, entonces quiere decir que si no es por su llaga y si no es por su justicia, no hay salud para ti ni hay justicia para ti. Sencillo. Es solo por medio de Él. Así de excluyente es. No hay lugar para el mérito humano. ¿Ya? Ese es un principio de exclusividad que está diciendo el profeta allí. Y por su llaga hubo sanidad para nosotros. ¿Qué quiere decir del otro lado? Que si no es por su llaga, no hay sanidad para ti. No serás curado. ¿Ya? En tus pecados moriréis. En vuestros pecados. A menos que el Hijo os libertare, ¿verdad? Seréis verdaderamente. Somos hijos de Abraham, nada tenemos de que ser libres. Que nunca hemos sido esclavos de nadie. Bueno, el que es vencido por alguien se Y hace. tenían las obras, pero se engañaban ellos mismos. ¿Está claro eso, hermano? ¿Y el 21 entonces? El 21 termina diciendo así: no rechazo la gracia de Dios, o sea, su justicia, porque si por medio
de una ley es la justicia, entonces de más murió Mashiach. ¿Sí ves? Porque es mutuamente excluyente. Traducido aquí. Claro, No es por la ley, sino una. ley. Es mutuamente excluyente, ¿te das cuenta? O sea, o es por la gracia, hermano, o es por obras. Así de sencillo. Y Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios. ¿Está claro eso? ¿Ah? ¿Qué ejercicio, ah? El asunto también es que los que inventaron el asunto de las obras fueron más bien los fariseos. Sí, sí, pero que eso hubo un está... tiempo en Israel que parece que ellos no pensaban de esa manera. Además de eso, la persona cuando nace ya nace con pecado. Entonces, ¿a partir de qué momento va a comenzar a cumplir la ley si ya fue concebido? Claro, como dice pero es que Sam, vuelvo y te fue digo, concebido lo que pasa es que aquí hay otra cosa de fondo que muchos de pronto no conocen, ¿no? Y vale la pena decirlo. En contexto. ¿Cuál es el contexto? El fariseo no tenía problemas con la salvación. Al contrario, el fariseo en Sanedrín capítulo 11, la Mishnah dice, todos los judíos tienen parte en el mundo venidero. ¿Cuál era el problema mental de un fariseo? Vamos a explicarlo aquí. Para que terminamos de entender cuál era el conflicto con esto de la justicia de las obras. ¿Cuál era el afán que tenía un fariseo en su mente? ¿Cuál era el cuento que tenía metido? La mentalidad farisea o la teología farisea enseñaba que habían, digamos, 3 lugares aquí. Estaba el seno de Abraham, estaba el Sheol o el Hades, y estaba el Tártaros, que en hebreo se llama Gehinom, ¿verdad? Gehinom. Eso se lo inventaron ellos, eso no lo dice la Torá. Ojo, esto es fariseo. Pero yo sí. Ah, no, lo que pasa es que es el uso, el nombre, porque aquí hablamos de purgatorio. Total. O sea, ellos le cambiaron el sentido de la palabra Sheol. Sheol en hebreo en la Biblia es el sepulcro. De Shalach. De Shaal, y Sheol es el hueco que queda en la tierra cuando el hombre fue sacado de la tierra, o sea que ahí quedó su sepultura enseguida. Ese es el Sheol, ¿me explico? ¿Ya? Es lo que queda. Sí, es lo que quedó ahí. Sheol es el hueco donde saliste, el hueco que quedó cuando saliste, eso es Sheol. Pero para los fariseos eso adquirió otro significado. Y ya ellos denotaron. Claro, entonces ¿qué ocurre? Que aquí está un fariseo vivo, digamos aquí fariseo vivo, y él sabe que por derecha, por ser hijo de Abraham, él va a terminar aquí. Eso él lo sabe, eso lo tenía claro. ¿Cuál era el problema o el afán de las obras o la justicia de las obras? Que él sabía De no caer ahí. que no era ni siquiera. No, Acá nunca iba a caer. No, en el que está señalando. Ahora, exactamente. Acá el Sheol era el purgatorio. Entonces el afán que tenía era pasar el menor tiempo posible del purgatorio para poder pasar acá. ¿Ya? Él hacía obras, todas las obras posibles para acumular méritos para pasar el menor tiempo posible en el purgatorio, en el Sheol. Por eso, hasta el día de hoy es costumbre que una familia judía saque un libro en memoria en los méritos de fulanito de tal. Todavía lo hacen, porque desde aquí le mandan méritos al muerto para que suba rápido al... No creas que eso era católico. Fíjate tú, eso no es católico, eso es judío. Claro, el catolicismo copió eso. Entonces hasta el día de hoy hacen una biblioteca y la donan. Biblioteca Golda Meir, porque le están mandando méritos a Golda allá en el Sheol para que suba rápido allá en el... Fíjense ustedes. Lo que son las misas. Acá hacen misas y todas esas cosas. Y velita y cuantas cosas. Eso es fariseo. La gente no lo sabe. Entonces el afán del fariseo con las obras era esto. Claro, porque el fariseo decía, bueno, yo soy salvo, pero de aquí a que yo llegue al seno de Abraham, uy, si yo soy un desobediente, un rebelde, demórame para llegar allá. ¿Me explico? Entonces cuando la familia sabía que la persona no se había portado como tan bien, empezaba a hacer obras a nombre de esa persona, para acumular méritos a nombre de esa persona, para que llegara rápido al Gan Eden, aquí al seno de Abraham.
sea que por ahí nunca pensaron llegar al Tártaro. No, nunca. Nunca un judío iba a pasar el Tártaro. Es un fariseo, ¿no? Nunca. ¿Ya? Eso sí, ya, por eso es el estudio. Entonces, en la parábola de Rico y Lázaro, precisamente ocurre este esquema. Y Josué lo que hace es destruir este cuento de aquí. Ya, destruyó y dijo, no, o te vas para el cielo, hermano, o te vas para el infierno. ¿Y qué mandó? Mandó al rico, al que más se podía salvar por mérito. ¿A dónde lo puso Jesús? En el Tártaros. Eso es impensable para un fariseo. Hoy un fariseo adinerado en el infierno, eso es imposible. Bueno, esos eran los tipos de shocks ¡ping! Que hacía Jesús. O sea, según la parábola está enseñando que uno de nosotros con plata está en el infierno. Claro, sí se puede. Y uno de esos que no tiene ni siquiera el espíritu, como dijo la esposa. Claro, y a ese leproso que es un maldito, porque ellos lo consideran una maldición a los leprosos, que es un pecador. Mira que hasta los propios apóstoles dijeron, Señor, ¿quién pecó de sus padres para que naciera ciego? Y eso no es así, hermano. ¿Quién ha dicho eso? ¿Ya? Yo me voy a glorificar, eso es todo. ¿Ya? Fíjate. Entonces, al que ellos social y espiritualmente catalogaban de un heredero del infierno, Jesús le volteó, pum, y lo puso acá con Abraham. Así de chévere, sin mérito. Me volteó la lengua. ¿Ya? ¡Oh! Eso era terrible. Es un shock. Pero aún así, eso que es tan lindo que acabas de enseñar, yo recuerdo que en el colegio San José, estudiando con los jesuitas, me enseñaban que había que hacer obras y no ser como el rico. Imagínate. Como si haciendo la obra, Le fueras a ganar. ahí van al cielo, porque yo daba el mercadito de los pobres y Sí, hacía sí, obras claro, para eso. ganar Lo menos. mismo fariseo. Era fariseo. Entonces yo no iba, cuando está allá arriba, como yo le di al pordiosero, Claro, en este lozo, iba a mérito. yo daba el mercadito de los pobres todos los viernes Claro. para adquirir un Méritos. puesto. Es correcto. Y fíjate tú, es un esquema fariseo. Ya, Totalmente. fariseo, Vaneto. Todavía. Dime, Shmuel. ¿Cuánto duraba un fariseo en el No, eso dependía de los méritos, eso es algo que ni ellos sabían calcular. Ya, quién sabe en qué momento esperarían que pasara ya. Yo lo que hacían era acumular obras. Era acumular y acumular y acumulaba lo más que pudiera. Eso es un invento que ellos tenían, eso no es lo que dice la No, Biblia. eso no es. O sea, pero según ellos, ¿cuánto duraba? No sé, supongamos, por ejemplo, fíjate tú, Rabí Akiva, uno de los grandes famosos del judaísmo, el día que iba a ser torturado dijo, me muero y estas manos nunca han violado un mandamiento de la Torah. ¿Ya? O sea que según sus palabras ese se iba directo aquí al seno de Abraham. ¿Ya? Anda, hermano, si tú quitas los méritos te das cuenta que eres pecador. De ahí sale el concepto de que hacer es de acá. Claro, entonces viene todo el cuento de dar justicia, de hacer obras y de tratar de ser una buena persona, etc. Pero ya no lo hacen por Ya no lo hacen porque sea el deleite o el deber ser. o el deber ser, sino porque están pensando en un interés. Por eso decía que todas son obras de Claro, Por eso el interés de ser salvos a través de las obras. es correcto, entonces eso es lo que está aboliendo aquí Pablo. Es lo que está atacando. Claro, dime. ¿Y por qué pusieron el tártaro si ellos no pasaban por él? No, para los gentiles, para los impíos gentiles. Para los goy. Para los goyim. Ya los goy ya tenían el tártaro Para los asegurado. goyim tenían por defecto el Por eso tártaro. ellos hacían proselitos masivos del diablo. Es correcto, claro. Por eso Yehoshua se lo dijo, ustedes recorren cielo y tierra y lo hacen 2 veces masivo al infierno. Porque lo convencen de que se va a salvar por obras, cuando ya viene condenado, doblemente condenado. Ya Por el pecado de por sí y por creer que tiene mérito delante de Dios. Peor todavía. Vea usted cómo se entienden las cosas, ¿ah? Está Porque claro. no por naturaleza y por mérito. Es correcto. Bien, ¿está clara entonces la situación hasta ahora? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? Hay que volver a repasar Hay que repasarlo. ¿Ya? Repito. sea, para que fue la ley. Esas obras de justificación de la ley o obras de la ley tiene varios nombres. El mismo Pablo en Sí, una eso parte vamos dice las viendo. obras de la carne. Claro, obras de ley, o- exacto. Es que repito, aquí hay, la clave aquí es que hay que entender, repito, que hay 2 leyes. Por eso Pablo dice, yo por medio de una ley moría una ley. Está hablando de 2 leyes. ¿Cuáles son? Hay que identificarlas. Una es la ley de la gracia, que te da la salvación sin méritos.
y otra es la ley que se inventaron los fariseos, judaizantes, que te pretendían vender la salvación por méritos. ¿Ya? Entonces Pablo dice, yo por medio de una ley, la de la gracia, he muerto a la otra ley, a fin de vivir para Dios, no para los hombres. A fin para depender de Dios y no de los hombres. O sea que elevaron, estoy diciendo como elevar una costumbre. A categoría de palabra de Dios, lo que venimos hablando. Claro. Eso fue lo que hizo la Torah oral. Una tradición. La tradición oral de los fariseos. Elevar a categoría divina mandamientos humanos. Entonces por eso Pablo más adelante en el capítulo 5, oye, todo eso es para gloriarse de ustedes, para jactarse de ustedes. Mira que nosotros sí mandamos entre los gentiles aquí. Nosotros somos los que tenemos el peaje. Y si entran es por nosotros, no por otro lado. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Pero Pablo está quitando, pero ¿de qué manera? Magistral. Todo eso. ¿Ya? Y por eso comienza el capítulo 3 diciendo, oye, pero ¿ustedes qué les pasa? Vamos a leer para iniciar. ¿Verdad? ¿Qué dice ahí? ¿El 3 qué? En el 3.1. Oh Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Ojo, la verdad del Evangelio, ¿cuál era? Que la decimos en la clase anterior, que la salvación, que no había excepción de personas, que la salvación era por gracia para los gentiles, que la purificación de la mente y de los pecados era por medio de Yahushua. Esa es la verdad del Evangelio. Esto lo vimos en la clase anterior. Tienen que recordarlo. Entonces por eso dice, para no obedecer a la verdad. ¿Cuál verdad? Ya la dijimos. ¿Me explico? O sea, la verdad del Evangelio, obvio, ¿no? A vosotros, ante cuyos ojos Yehoshua, Mashiach, fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oye, si ya explicamos todo lo que significa su sacrificio, ya, esto quiero solo saber de ustedes. ¿Por medio de qué cosas recibieron Ruach HaKodesh? ¿Por obras o por el oír de la fidelidad? Ahí dice, ¿Ah? ahí no dice. ¿Te das cuenta? ¿Ah? No, no dice la ley, ¿no? Tampoco tiene. No, no tiene artículo. Por obras de ley. Por obras de ley. ¿Ya? Exergonomu. Exergonomu, he ex aquois pisteos. O por el oír. O por el oír de la fidelidad. Oír la fidelidad. Con fe, dice. No, la fidelidad. O por el oír de la fidelidad. ¿Ya? ¿Qué me explico? El oír De la. El oír que proviene de la fidelidad. O sea, que da la fidelidad. ¿Está claro? Mira la pregunta que está haciendo. Oye, acuérdate, si tú eres gentil, Gálata, tú eras un griego. Yo fui allá y prediqué allá cuando tú eras un griego gentil. ¿Por medio de qué cosa recibiste Ruach HaKodesh? ¿Por haber visitado la fidelidad tu vida o porque hiciste méritos alguna vez para recibir? O sea, más clara no puede ser la Como si lo estuviera recordando a Pedro, ya que Claro. precisamente. Claro. Hey, recuerda cuando estuviste en la casa de Cornelio. Claro. Ya, tú quedaste atónito. Ellos hicieron mérito ahí para recibir Ruach HaKodesh. Y No. tú mismo dijiste, ¿quiénes somos nosotros para que...? Limitar a Dios. ¿Ya? Eso es una confrontación que le está haciendo. Oye, ¿verdad? Si allá tú sabes, Cornelio y toda su casa que estaba llena, ninguno era un judío super ultra ortodoxo. Y Dios no los visitó. ¿Y qué dice? Que no hizo distinción entre unos y otros. ¿A él le plació? A él le plació derramar sus Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque es de Dios. Porque Él es Dios, porque así lo quiso. Entonces, ¿cómo lo recibiste? A ver, ¿por obras o porque la fidelidad te visitó? Porque la fidelidad te visitó, o sea, que fue de gratis. ¿De dónde te estás dejando cambiar el asunto y ahora te lo están vendiendo cuando fue gratuito? Ajá. ¿Te das cuenta? Eso como que yo te dé algo y venga de alguna manera, alguna vuelta y te lo quite y te lo venda ahora. Lo que están haciendo es eso. Como un subsidio. Sí. ¿Ya? Y te lo estoy quitando ahora. Te doy un subsidio pero te pongo impuesto. Y te lo quito de nuevo. ¿Ah? ¿Está claro? O como hacen los bancos, que te presto pero te pongo unas tasas de interés en y te quito la plata. Con arte de magia así. Por eso le dice, oye, pero ustedes qué les pasa, no se acuerdan, acuérdense, váyanse al principio, cómo empezó todo.
Ahora que vienen estos amenazándolos a ustedes, o de excluirlos, o algunos otros amenazándolos de muerte, entonces se van a temblar. Como yo decía a alguien una vez en una discusión por internet, que me decía, no sé, yo no necesito que ningún rabino a mí me diga si yo soy judío o si soy salvo, hermano. Yo necesito que nadie me diga eso. Yo sé quién soy y soy quién he creído. Eso es todo. Voy a esperar que el rabinato de Jerusalén me diga, tú si eres judío, por lo tanto eres salvo. No. Eso es lo que le estaba pasando aquí a ellos. Hombre, si ustedes recibieron la salvación gratis, recibieron Ruach HaKodesh gratis, ¿de dónde obras? Y ahora se van a dejar judaizar, a imponer tradiciones de hombres, solo para responder al gusto de un grupito ahí élite que tiene la pretensión de monopolizar la salvación. No, olvídense. ¿Ya? Olvídense. ¿Y qué termina diciendo? ¿Tan necios sois? ¿Ah? ¿Está claro? Luego toma Abraham. ¿Ya? Fíjate tú, tan necios sois. ¿Ah? Habiendo comenzado por Ruach HaKodesh, ahora va a terminar por las obras de la carne. ¿Ah? Claro, porque depender de las obras no aseguraba llegar a ser justo. Antes de terminar en las obras de la carne, que es la lista que él... Claro. No, tú vas a seguir pecando. Vas a seguir pecando y vas a perder la vida eterna. Entonces, no te estás dando cuenta que me están Te quitando. estás escondiendo, como decía al principio. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, ¿no? Aquel pues que os suministra el Ruach HaKodesh y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por obras de ley o por el oír de la fidelidad? ¿Ah? ¿Por qué lo hace? ¿Por mérito o por gracia? Es la pregunta. ¿Es por mérito o es por gracia? Y eso hasta el día de hoy, inclusive predicadores cristianos lo están haciendo. Creen que es por mérito. Como alguien dijo, ¿tienes tú la atención del Señor? ¿O crees que Dios te presta atención por default? Tienes que tener la atención del Señor. O sea, es un mérito, ¿no? Porque tú tienes que hacer algo para que Dios te preste atención. Eso es tanto como intentar arrebatar un milagro. Igual. Entonces Pablo pregunta, ¿fue por gracia o fue por obras, por méritos? Ahí pregunta, ¿fue por el oír de la fidelidad o fue por obras de ley? ¿Cuál es la respuesta? Dígame, le está diciendo a ellos, ¿verdad? Dígame con toda sinceridad, estoy aquí desenmascarando a los que lo quieren esclavizar. Estoy exponiendo públicamente a los que vienen a espiar nuestra libertad para querer someternos a esclavitud, que es lo que ha dicho antes. ¿Cierto? Sencillo. ¿Ya? Sencillísimo. ¿Qué dice a continuación el verso 6? Así Abraham creyó a Dios. Ojo, y ahí viene. Y le fue contado por... Ahí está citando Pablo Génesis. Dice, Vehemin ba Hashem, ojo, Vayahshebeha litzdaka. Sencillo. Preste mucha atención que es sencillo. Y él exhibió fidelidad, está hablando de Abraham, y él exhibió fidelidad por Hashem. Por Hashem. Ojo. Él exhibió la fidelidad por Hashem. Y Hashem computó que esa era la manera de dar justicia. O sea, por medio de su fidelidad. ¿Está claro? Por eso es que lo está citando aquí. Lo que pasa es que en español, no, y fíjate tú, si tú lo lees en español pareciera que fuera una obra de Abraham. ¿Está claro? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Como si el creer fuera un mérito. Y todo lo que viene diciendo es que no es por obra. Y resulta que no es por obra. Todo lo que te viene diciendo que no es por obra. Claro. Y ahora te está diciendo. Y ahora pareciera. Ahora toda la fe es una obra. Entonces el creer es una obra. Como si fuera el mérito de creer. ¿Ya? Y el creyente, o sea que el creyente entonces tiene mérito. No puede producir esa obra. Claro. Entonces el ser humano. Tú tanto mandaste haciendo obra y nada más necesito que tengas una. Sí, que creas. Y creer en cierta obra es pensado hoy en día. Sí, entonces creer hoy es algo psicológico, algo mental. Cree. Ten fe, nada. Pablo está citando aquí a Abraham por lo mismo.
¿Por qué lo está citando? Porque Abraham exhibió una fidelidad que no era de él, sino de Hashem. Y Hashem computó su propia fidelidad como la única manera de justificarlo a él y a todo el mundo. Esa es la respuesta. Esa es la Su propia fidelidad, su propia computó la fidelidad propia de Hashem, mostrada en Abraham del mismo Es para correcto, justicia. es correcto. Ya. Eso. Nada hizo Abraham ahí. Nada. A eso cambia el chip de medio moneda y 2000 años de mundialismo. Ahora no lo llamó, no es que lo llamó. Ya, se cambió el discurso. Entonces, ¿cómo Está claro. sería? Él no tiene que arrebatar ningún milagro. Nada. ¿Cómo sería entonces? Y él exhibió fidelidad por Dios. Ojo. Ahí no dice, y él creyó en. No. Y él exhibió. Traducen A. Sí, creyó a Dios. Nada. Como si hubiera un objeto directo. Como si Abraham estuviera creyendo a Dios algo. No. Ojo, está diciendo eso. Y él exhibió fidelidad por Hashem. O sea que Hashem es la fuente de la fidelidad. Y Hashem computó esa fidelidad como justicia. ¿Ya? ¿Está claro? O sea, la registró como... La registró y oye, al evaluar la forma de justificar al hombre no encontré otra cosa sino mi propia fidelidad. Por eso lo juró por sí Por mismo. eso dice juró por sí mismo y por eso dice justificado por mi fidelidad vivirá. ¿Está claro eso? Claro. ¿Ah? Sencillo, hermano. Sencillo. Lo que hay que saltar la fidelidad de Dios. Claro, ¿no? hermano, es su fidelidad. Hashem se estaba manifestando en una persona. Es correcto. ¿Cómo termina? Lo tomó como un modelo. Como Bueno, Sencillo. Y el Fue el 7. primero. Y Hashem exhibió, y él exhibió fidelidad por Hashem. Ajá, oye. Y Hashem computó Otra la vez se fidelidad. repite, y Hashem. Computó la fidelidad Y Hashem. como justicia. Ayer viene el verbo pensar. El diseñar. Diseñar. Diseñar también Pero entonces, significa y él está hablando de Dios. ¿Ya? Y Dios, y él la diseñó, la tuvo en cuenta, la computó como justicia. ¿Qué cosa? Su propia fidelidad. No, Abraham. ¿Verdad? No O sea, habla. esta va a ser la fórmula de mi justicia. Es correcto. Así va a ser mi justicia. Esta es la fórmula de mi justicia. O sea que Y Hashem computó. Su justicia, su fidelidad por justicia. ahí Porque inclusive está en femenino esto aquí, ¿eh? Esto está en femenino, indicando que es su fidelidad. O sea, así como hizo con Abraham, hará con su Con pueblo. todos nosotros, Hará con su con pueblo. todos. Con todos, con todos. Abraham queda en modo pasivo entonces. Es correcto, es un sujeto que recibe, Ay, Dios. es alguien que exhibe. Mira que es el discurso de Pablo en Romanos capítulo 4. Míralo como dice en Romanos 4, igualito. Romanos 4 del 1 en adelante. ¿Qué dice? A ver, lean. Esto es divertido, hermano. ¿Ah? ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre. ¿Qué halló, Que verdad? halló Abraham nuestro padre según la carne. Si Siga. Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Lo Dios. mismo. Y él exhibió fidelidad por Dios y le fue contado por justicia. Siga. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fidelidad la de Dios. Ojo, siga. Ay, perfecto. Excelente. No la fidelidad de uno. No. La de Dios. La de Dios. Siga. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Se da cuenta. Dios atribuye. ¿Se da cuenta? Es una imputación que hace Dios. Justicia sin obras. ¿Está claro? Entonces Dios la está imputando por su fidelidad. No porque haya mérito en el hombre. Porque entonces si hubiera mérito en el hombre sería una obra. Ya no sería por gracia. Porque se presenta al creer como si fuera mérito tuyo. Es el que correcto, es correcto. Tendría que gloriarse. Tendrías que gloriarte. ¿Te das cuenta? Entonces el creer no es una obra. Y el 7 es el que lo remata bien, dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa. Fíjate usted. ¿Te das cuenta? El Con Señor. todo lo que hay que agregar para decir ahí, pero vamos a dejarlo a esta ahí por ahorita. ¿Qué está diciendo? Repito, que entonces Abraham no tuvo ningún mérito, porque si hubiera tenido mérito en creer o algo, Dios le estaría debiendo la salvación. Pero está diciendo que no es por mérito, sino que es por gracia. ¿Ya? Y por lo tanto dice más adelante en el 8, en el 10, ¿qué dice el 10? ¿Cómo pues le fue contada? Ajá.
estando en la circuncisión o la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Claro, o sea que no tenía mérito. No tenía mérito. No tenía mérito. Y ellos habían, claro, porque es que ellos habían hecho la circuncisión Un una mérito, hora. claro, el prerequisito por excelencia para acceder a la salvación. ¿Te das cuenta? Y aquí Pablo está diciendo, oye, Abraham no tuvo ni circuncisión cuando Dios gratuitamente le dio justicia. ¿Ya? Pero entonces es fundamental entender bien este verso. Y Abraham exhibió fidelidad por Dios. ¿Ya? Y el Dios lo computó, lo diseñó como el medio de justificación. Tuvo en cuenta para justificar. Y el 7, ¿Qué es? sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham, dice aquí. Ah, no, imagínense usted, complicadísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí dice, sepan que los que son de la fidelidad, ahí dice los que tienen fe. ¿Te das cuenta de lo que hace la traducción? Ah, pero yo tengo fe. Ahí no dice eso. O sea, que le recibieron la fidelidad. Los que son de la fidelidad, o sea, hijos de Abraham. ¿Ya? Los que son de la fidelidad, del combo de la fidelidad. Ahí dice en griego ekpistios. ¿Ya? Aroti ekpistios huti hios isen. Estos son hijos. ¿Te das cuenta? Hechos herederos. ¿De acuerdo? Claro, lo que son de, o sea, de, de ese modelo, de este modelo. Claro. ¿Ya? No del modelo de los méritos de las obras, estamos hablando del modelo de los méritos de la gracia de Dios, de la fidelidad. Qué espectáculo, ¿ah? Espectacular. Fíjate tú. Dice, esos son hijos de Abraham, ¿cierto? ¿Qué más dice? El 8. Y la escritura, previendo que Dios habla de justificar por la fe a los gentiles. Ah, ¿se da cuenta? La escritura provee que Dios iba a justificar a los gentiles por la fidelidad. ¿Qué dice? Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, O sea que él es el modelo. en ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Se da cuenta? Todos los goyines. Todos los goyim. Benibrejú beja kol goyei haaretz. Y no fue por la fidelidad. No fue por no fueron los méritos de Abraham que amparó a los gentiles, no. Es el mismo modelo que Dios empleó con Abraham, el que está replicando con todos los gentiles. Está haciendo. Por eso cuando dice Nidrehu beja, está diciendo serán injertados en ti, es decir, de la misma manera que fuiste tú injertado. Aleluya. Y a la vez no le está diciendo que Abraham, al ser incircunciso, es como también si fuera Claro, como los gentiles, lo llamó como un goy, Era goy cuando lo incircunciso. llamó. ¿Está claro? Que lo llamó como un goy. Y es que él está diciendo, la escritura previendo, o sea, de antemano estaba diciendo ya, de avanzada más bien, estaba diciendo que Dios iba a justificar por fidelidad, ahí lo está diciendo, ekpistios, ¿ya? Hoti ekpistios de que taetzne, está diciendo por su fidelidad, ¿ya? Iba a justificar a los gentiles, puso como modelo a Abraham y le dijo, serán injertadas por medio de ti, o sea, del mismo modelo, ¿ya? Igual que tú, cualquiera de las familias de la tierra, ¿ya? Todos los gentiles, ¿ya? ¿Qué dice el 9? De modo que los que tienen fe Nada, de modo que los que son de la fidelidad, Que son de la fidelidad. son bendecidos con el creyente. junto con, De la misma manera. de la misma manera, junto con el creyente Abraham. Oiga, emocionante, ¿ah? ¿Cierto? Darte qué sencillo Gálatas, pero profundo. Oiga, pero emocionante. Pero ¿cómo llegamos a descubrir todas estas cosas por medio del texto original? ¿Ya? No por la traducción. No por la traducción, hermano. La traducción. Arrebata tu milagro. ¿Está claro eso? Entonces esperemos, bueno, que vean el video de nuevo, estudien, repasen, vayan Teresa, anotando. está encargada para ¿Está transcribir. claro? Para tu Pero Biblia. yo les dije que esto iba a estar Hablamos lunes. emocionante hoy y créanme que ha sido emocionante, muy emotivo. ¿Ya? Yo creo que hoy ha quedado demostradísimo todo esto que hemos estado hablando, ¿cierto? Y es coherente con la escritura, no estamos Totalmente manipulando nada, no estamos inventando nada extraño. Eso es lo que está escrito, así de simple. ¿Ya? Que dice tengo fe, nada, y no dice eso, es de la fidelidad.
respete que es Dios. Ya me explico. Fíjate tú. Y somos bendecidos junto con el creyente Abraham. Así lo dice. Ya, o sea que en el mundo venidero, cuando seamos convertidos, nos vamos a encontrar con él, que fue justificado igual que nosotros por la fidelidad de Dios. Una que es clave para mí, hermano, es que cuando dije su fidelidad, Claro. yo pensé que era la fidelidad que él derramaba en mí. Claro, Sí la derrama en mí, claro. pero es por él mismo. Es él. Pero me hace un exhibidor de su Es fidelidad. correcto, es correcto. Eso es. Su fidelidad se habla no a Abraham, a la de él, La de él. a la del Eterno. Claro, por eso es que Pablo luego viene más contundente abajo y dice, justificado por mi fidelidad vivirá. Ya, ahí se acabó Ahí se acabó. suficiente. El cuento. Se acabó la El once. El que quiera seguir discutiendo eso es porque Claro. Sí, porque ya es necio. sí, prácticamente. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado por hoy. Baruch Hashem, Shabbat Shalom. De hecho,